Abordaremos la temática referida a la clasificación de los títulos valores, títulos al portador, la orden y nominativos. Hablaremos específicamente sobre la clasificación de los títulos valores de forma general. En cuanto a su clasificación según el derecho incorporado, podemos hacer referencia a los títulos jurídicos obligacionales o cambiarios, a los títulos jurídicos personales o de participación, a los títulos jurídicos reales o de tradición. Específicamente, en cuanto al título jurídico obligacionales o cambiarios, jurídico a obligacionales son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito y en consecuencia atribuyen a su titular acción para exigir el pago de las obligaciones a cargo de los suscriptores. Son en realidad la mayoría de los títulos valores, como tales, letras de cambio, pagaré, cheques, libranzas. En cuanto a los títulos jurídicos personales o de participación, jurídicos personales son aquellos títulos que no son atribuibles a su poseedor un derecho de crédito contra el jurador, sino ya como objeto principal atribuyen al poseedor una calidad personal de miembro de una sociedad. El ejemplo típico son las acciones de las sociedades anónimas que al atribuirle al tenedor la condición de accionista, o sea, miembro de la sociedad, le atribuye también dentro de la misma y como consecuencia de ello derechos políticos, o sea, asistir a la asamblea, votar, elegir y ser electos a cargos directivos. Derechos económicos como derechos al dividendo de las partes proporcionales en la época de liquidación, pero tales derechos, como dice Cervantes Ahumada, son accesorios o inherentes a la calidad personal del socio atribuidas por el título. En cuanto a los títulos jurídicos reales o de tradición, los jurídicos reales son aquellos cuyo objeto principal no es atribuir un derecho de crédito al tenedor, sino un derecho real sobre alguna cosa. A este tipo de títulos pertenecen los títulos llamados de tradición. Son títulos estos que no dan derecho a una prestación en dinero, sino a una cantidad determinada de mercancía. Conceden al titular no solo un derecho de crédito a la restitución de la cosa, sino que también un derecho de posesión de la cosa por la posesión del título que lo representa y un poder de disposición sobre la misma. En cuanto a la forma de emitir los títulos, podemos hacer referencia a aislados o singulares y títulos seriales. En cuanto a los aislados o singulares, son aquellos títulos que ofrecen una individualidad propia, son creados uno en cada acto de creación. Ejemplo, pagaré, letra de cambio, cheque. Títulos seriales son los que se crean en serie, es decir, un solo acto de creación de vida o un conjunto de títulos destinados a una pluralidad de adquirentes. Ejemplo, emisión de acciones de la sociedad anónima. Por su sustantividad, podemos hacer referencia a los principales y accesorios. Los principales son los que incorporan un derecho que vive por sí mismo, es decir, título que no se deriva de otro en una relación de dependencia, por ejemplo, el pagaré, el cheque y la letra de cambio. Las accesorias son aquellas cuya validez, están subordinadas a otros títulos. Ejemplo, los bonos de prenda emiten los almacenes generales de depósito. En cuanto a las personas del emitente, podemos hacer referencia a públicos y privados. Los públicos son aquellos títulos emitidos por el Estado o las corporaciones municipales, tales como bonos del tesoro, bonos de pago por indemnizaciones, etc. Las privadas, las emitidas por los particulares, empresas o sociedades, ejemplo, las acciones. Según su circulación, y que ya referimos en la sección primera, se subdividen en títulos nominativos o directos, que son aquellos títulos que designan a una persona determinada como titular y para cuya transmisión no basta la posesión y exhibición, pues es necesario la anotación en el texto y libro de inscripción o registro que al efecto lleve un librador. 2. Los títulos a la orden. Por títulos a la orden entendemos aquellos que son cedidos a favor de la persona determinada, pero no única, que pueden transmitirse por el simple endoso y la entrega misma del documento. Y al portador, el artículo 48 de la Ley General de Títulos Valores da una buena definición de qué son títulos al portador, es decir, que son los que no pedidos a favor de personas determinadas contengan o no la cláusula al portador.